Muy buenas noches, amables televidentes. Nos sentimos altamente complacidos de compartir nuestro programa de hoy con todos ustedes. Y hoy tendremos un invitado muy especial, el doctor Guillermo Moreno García, quien es el presidente del partido Alianza País. Con él conversaremos sobre la problemática económica y política de la República Dominicana. Así que no se vayan, que hay mucho más en Pulso Nacional. Plaza Gráfica Dominicana ofrece al impresor nacional la más variada gama de equipos convencionales, digitales, piezas y materiales para las artes gráficas, flexo y vallas publicitarias. Representamos a los más prestigiosos fabricantes mundiales en prensa, preprensa, gigantografía, impresión digital y flexo. Plaza Gráfica Dominicana. Soluciones completas a las necesidades del impresor dominicano. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Agradecemos al doctor Guillermo Moreno García, presidente del partido Alianza País, aceptar nuestra invitación esta noche para conversar en Pulso Nacional. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, me siento muy honrado con esta invitación. Realmente nosotros nos sentimos muy complacidos de tenerlo aquí, en un momento tan especial que vive el país en estos días. Y me gustaría iniciar esta conversación enfocando un tema. Una de las cosas que más se ha criticado a los partidos de oposición es la falta de consistencia de un liderazgo que pueda agruparlo, integrar un frente. ¿Usted cree que hay posibilidad de la integración en el país de un frente que pueda realmente competir con la poderosa maquinaria electoral del PLD? Nosotros hemos definido una política de coalición, en base a lograr acuerdos de las transformaciones y reformas que haríamos a partir de asumir la dirección del Estado, del gobierno. Y además de eso, hemos planteado la necesidad de que en esa política de coalición no solamente esté reducida al liderazgo político, sino también que abra sus puertas a ciudadanos independientes que de una u otra manera tienen participación cotidiana en nuestra sociedad, y también al movimiento social. Porque de lo que se trata es de lo que puede hacer que avancemos y sacar al PLD del poder, es que podamos hacer una gran coalición político y social y ciudadana que pueda expresar las aspiraciones de una inmensa mayoría de esta sociedad que ya está harta del PLD y que quiere sacar al PLD del poder, precisamente para hacer los cambios que hay y las transformaciones que demanda nuestra sociedad. Así es. ¿Cuál es la posición de Alianza País frente a lo que es el régimen electoral? Esta nueva ley y este nuevo proceso que se está llevando a cabo. Lo primero es que esa ley fue hecha a la carrera. Y finalmente es una ley impuesta
por la mayoría del partido oficial, una mayoría mecánica, y que además representa siempre, en última instancia, los intereses de ese partido Estado, que es el PLD. Por eso vemos que en esa ley no se logra lo que era la aspiración, una real reforma política, sino que la propia ley tiene una serie de retrocesos, como es el caso de lo relativo, por ejemplo, a la cuota de la mujer. Ya era un avance en la legislación anterior y un consenso que hubiera una cuota en cada circunscripción, en cada municipio, en los cargos electivos, para la mujer, en este caso un 40%, y entonces en la nueva ley eso se trastoca para venir a ese sistema que se ha utilizado por mucho tiempo de consignar algo y hacer en la práctica otra. Aunque se consignó también en la ley de partido político un porcentaje a la mujer. Sí, pero es que esta es la ley más reciente. Esta es la ley macro del régimen electoral. Al plantear lo que es un 40% de la propuesta nacional, entonces le deja una puerta abierta para que la sumatoria sea el 40%, pero que no se refleje necesariamente en los cargos electivos de cada municipio, en la composición de cada boleta. Entonces es una trampa. O sea, decir que están, pero no están. A pesar, doctor, de que el 53% de los votantes son mujeres. Exactamente. Eso es una contradicción. Y todavía mayor, sí. Madre de la otra mitad. Y madre de la otra mitad. O sea, que en ese sentido es algo, es una reivindicación importante que se había logrado en términos de la reforma política, y esa ley la echa hacia atrás o crea un espacio para que no se respete. Y lo mismo, hay otro elemento importante, y es que se mantiene el voto de arrastre para en el caso de los senadores y diputados. Pero afecta más beneficia mucho a los senadores, porque los senadores pueden sentarse y no hacer campaña. Pero por eso lo va a arrastrar completamente. Por eso es que lo mantienen, porque hay una serie de zánganos en el Congreso, y estoy usando la palabra en su sentido estricto. Son zánganos que lo que hacen es pero no de la miel, sino del erario público, a través del bajilito. Entonces esos zánganos que quieren muchos de ellos reelegirse, entonces se apoyan en las diputaciones. Se mantiene el método de Hon, y además otro elemento importante es que se ha establecido una cuota para los candidatos, pero si ustedes observan, es una cuota que lo que ha hecho es encarecer la política, porque por ejemplo es escandaloso. Sí, no, estamos hablando de que conforme esa ley y multiplicado por el número de votantes, por ejemplo, un candidato a la presidencia más o menos tendría la posibilidad de recaudar y de utilizar en su campaña 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Sí, sin que se cuestione nada. Eso es sin el trasiego que se da en esos partidos, y sobre todo en el Estado, del uso de recursos de origen ilícito. Es decir, y eso entonces se reproduce hacia el Senado, hacia los diputados, alcaldía. Donde muchos de ellos son funcionarios. Exactamente. Cabe destacar. Entonces resulta que lo que estamos construyendo, más que una democracia, es una plutocracia, donde lo que determina o lo que puede determinar muchas veces la elección de un regidor, de un alcalde, de un diputado, de un senador, de un presidente, es la capacidad de movilización de recursos más que las ideas, las propuestas, el compromiso social. Y eso se evidencia en la composición actual del Congreso. Vemos que la mayoría o una gran parte importante del congresista no llegan allí por su abolengo, por su importancia social, sino a veces son dueños de banca de apuestas, tienen recursos y compran financiados por el narcotráfico. O usa recursos, como mencionaba, de que son funcionarios. Funcionarios en su mayoría. Doctor, también se cuestiona en esa nueva ley el caso de la difamación. Eso sí es
grave. Sí, también. Eso fue la reputación, entre comillas, de los candidatos. Es un elemento también, otro retroceso. Eso es un retroceso además tremendo. Eso va a limitar todo. Va en contra de la ley de libertad de prensa. Porque aquí existe una legislación incluso que sanciona penalmente la difamación y la injuria. Si una persona, candidato o no, se siente injuriado, difamado, entonces hay una acción penal incluso a esos fines. Pero esto de que se introduzca esta figura que es limitativa de la libertad de expresión y que tenga como objetivo coartar cualquier nivel de señalamiento crítico, no solamente es un retroceso en términos de libertades y derechos políticos, sino que es contrario a la Constitución. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Que estamos ante una ley hecha a la carrera y hecha en función de los intereses del partido oficial, que es el que tiene una mayoría mecánica en el Congreso, y que luego evidentemente el presidente promulgó y ya está como la ley 1519. Entonces eso mismo que estamos hablando de la ley del régimen electoral, es también lo que pasó con la ley de partidos, una ley también antidemocrática, después de casi 20 años, 18 años, muchísimos aspectos contrarios a la Constitución. Incluso nosotros le hemos llamado un tollo legislativo, porque tiene contradicciones y tiene una serie de situaciones no fue bien estudiado, que ellos saben lo que hacen. Ellos saben más que nosotros. Un traje hecho a la medida. Pero ellos actúan en función no de renovar la legislación y de crear un estatuto legal democrático y que sirva a la sociedad, sino en función de sus intereses de coyuntura. ¿Han contemplado ustedes o los grupos de partidos que se han acercado en la formación de un frente, de un bloque de oposición, incoar algún recurso inconstitucional a esta ley? Bueno, la ley de partido, por lo menos el partido, la ley de partido, nosotros somos parte de una acción en inconstitucionalidad de la ley de partido, que ya se conoció en el Tribunal Constitucional, celebró una audiencia y lo dejó en estado de fallo y lo declaró, le dio un carácter de urgencia. Somos 8 partidos que señalamos unos 13 aspectos en la ley de partido. En la ley de partido. Movimiento. Entonces, sobre este particular todavía no hemos concertado, pero no es descartable que se haga alguna acción, porque los aspectos que hemos visto indudablemente son contrarios a la Constitución. Guillermo, se está acercando ya el 2020, ¿verdad? El año que todos esperan, porque es el año de las elecciones. ¿Confía Alianza País en la actual Junta Central Electoral, en sus dirigentes, para que haya unas elecciones realmente transparentes? Nosotros no le firmamos a nadie un cheque en blanco. La democracia tiene que funcionar sobre la base de la vigilancia permanente y continua. Nadie es bueno ni malo per se, sino es a través de sus acciones y sus actuaciones. Es decir, esa es la junta que tenemos, y nosotros tenemos la determinación de ir a este proceso electoral, y en este proceso electoral participar, y en base al desarrollo de los acontecimientos iremos calificando como correctas o como incorrectas las actuaciones de los jueces de la Junta Central Electoral, y cuando sean actuaciones incorrectas criticaremos y haremos el señalamiento debido, porque esa es la democracia, una vigilancia permanente de todos y entre todos. ¿Cuál es la posición de Alianza País con relación a las pretensiones de imponer el voto electrónico a todos los niveles en las próximas elecciones? Sí, nosotros, después de esa experiencia tan traumática. Sí, pero nosotros que elegimos participar en las primarias abiertas para estas elecciones, nosotros participamos junto con la Junta Central Electoral en la elaboración de un protocolo para la implementación del voto automatizado o voto electrónico. Y en ese protocolo se hicieron un conjunto de señalamientos específicos
para validar esa posibilidad, porque resulta que para las primarias es inmanejable a través del voto manual. Estamos hablando de unos 107,000 posibles candidatos. ¡Wow! De todos los partidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando el universo mayor, es decir, claro, no quiere decir que sean 107,000, pero pudieran participar hasta 107,000, porque para a todos los niveles, a todos los niveles, son 8 niveles son 8 candidaturas, niveles de candidatura, senaduría, diputación, alcaldía, regiduría, directores de distritos municipales, vocales. Es decir, estamos hablando los votos al Parlacén, los votos de los diputados en el exterior, etcétera. Es decir, estamos hablando de un nivel de candidatos que para poder manejarse en un colegio electoral, cuando se fuera a hacer la votación, tendría que ser un cartapazo de boletas impresas, y además a cada elector, para preservar el secreto del voto, en principio, habría que entregarle la de las 5 partidos. Sí. Entonces, para que entonces él fuera a un lugar y para él poder desplegar aquello, tendría que tener una mesa enorme, exactamente, para entonces poder hacerlo, con la dificultad de que habría muchos riesgos de que se pudiera saber y vigilar ese voto. Entonces, la verdad es que en ese contexto nosotros fuimos partidarios de que ensayáramos el voto electrónico y automatizado. Pero, ¿cuál fue la experiencia? Pero condicionado a que se respeten algunas cuestiones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, lo primero es en el software, y fueron nuestros técnicos y de todos los partidos que vamos a participar en esa modalidad. En el software se creó un mecanismo que imposibilita que pueda establecerse una relación entre el momento de votación y por quién vota la persona. O sea que queda, cuando se ejerce el voto, son campos aislados. Sí, aislados, y es aleatorio. Aleatorio, ok, o sea, perfecto. Eso es lo primero, porque eso preserva lo segundo es, la segunda cuestión es que establecimos que había que hacer por lo menos 2 o 3 simulacros a nivel nacional, que eso entonces permita que nosotros, previo al 6 de octubre, que es el día de las elecciones primarias, podamos concurrir a cada una de esas simulacros con un mínimo de garantía y probar los equipos. Y probar los equipos. Lo tercero es que el otro aspecto importante fue auditar, luego de las votaciones, de manera aleatoria, elegir, digamos, un 10% de manera aleatoria de las mesas, y entonces ir y hacer la constatación de que el resultado de que se marcó en la computadora es el resultado de que está en la urna, de tal manera que esa auditoría nos permita a nosotros decir, bueno, con este 10% podemos verificar si efectivamente se correspondió. Bueno. Y estamos hablando de otro elemento importante. Cuando se llevó, incluso se planteó, era con 5 urnas separadas. Y uno de los condicionantes o de las condiciones que pusimos era que tenía que ser una sola urna. ¿Por qué? Claro. Porque 5 urnas no garantizaban el secreto del voto. Claro. Entonces, ese protocolo fue acordado entre las 5 organizaciones, y sobre esa base entonces hemos avanzado. Ahora bien, esta participación en las primarias es un ensayo. De lo que resulte de ella, de las auditorías, de los simulacros. Ahí es que se va a determinar. Entonces es que podremos establecer si hay si están las garantías reales para la utilizarlo ya en las elecciones generales. Que ha sido muy cuestionado por el voto electrónico. Sí. Ahora, déjenme decirle algo. No es la computadora
la fraudulenta. y no es el fraude no está en el voto manual. El fraude está en autoridades que se prestan a eso. Bueno, en los que manejan tanto el voto manual como en los que manejan la computadora. Bueno, vamos ahora a una pequeña pausa, pero ustedes no se muevan, porque cuando retornemos seguimos conversando con Guillermo Moreno, quien nos va a hablar sobre su propuesta ya como tal, o qué tiene pensado para el año 2020. Plaza Gráfica Dominicana ofrece al impresor nacional la más variada gama de equipos convencionales, digitales, piezas y materiales para las artes gráficas, flexo y vallas publicitarias. Representamos a los más prestigiosos fabricantes mundiales en prensa, preprensa, gigantografía, impresión digital y flexo. Plaza Gráfica Dominicana. Soluciones completas a las necesidades del impresor dominicano. Avance energético. Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Conversamos con Guillermo Moreno, quien es el presidente del partido Alianza País. Doctor, el 37% de la población votante es joven, y un porcentaje importante de esa población va a ejercer el derecho a voto por primera vez el año próximo. El panorama electoral ha cambiado mucho. Hay muchas personas con experiencia, hay muchos jóvenes que aspiran a ocupar posiciones, y frente a esa situación, ¿cómo usted ve la situación política del país frente a esta coyuntura, la participación de la juventud, la participación de la mujer y los desafíos que deben de asumir el liderazgo político, rompiendo con una tradición, ¿no?, y dándole paso a estas nuevas fuerzas emergentes? Bueno, la realidad es que hoy día el voto de la juventud y de la mujer es decisivo. Y todos los partidos políticos debemos tener estrategias específicas para invitar y captar el voto de la juventud y el voto de la mujer. Sobre todo porque
no solamente por un tema de que no se ganan las elecciones hoy día, si no se logra una masa de votantes, de jóvenes y de mujeres, sino porque nuestra democracia necesita de que tanto la mujer como los jóvenes participen en política. Los graves problemas que tenemos como país tienen es una salida política, no es una salida tecnócrata o tecnocrática, es una salida política. Y eso implica que si es una salida política, tenemos que involucrarnos en la política. Claro, hay una vieja política, una mala política, y hay una política diferente, digamos una buena política. Una política que se hace desde el compromiso social, que potencia un liderazgo honesto. Hay una política que se hace desde convicciones democráticas y para profundizar la democracia. Hay una política que se hace con profundo amor patrio y para darle solución real a los problemas de la gente y de nuestro país. Entonces, la idea es que es necesario que nosotros logremos, no solo por un tema electoral, sino por un tema país, nosotros logremos que nuestra juventud se involucre, porque esa juventud son los dirigentes de mañana. Y nosotros tenemos que lograr que nuestros jóvenes sepan que este es el único país donde ellos no son extranjeros. Así es. Y que aunque muchos ante las graves dificultades, la falta de oportunidades, contemplan la opción de irse del país, realmente estamos obligados a dar la batalla por este país. Motivarlos que se queden. Y que los jóvenes son parte fundamental, su involucramiento en la política es fundamental para lograr los cambios. Porque todos nosotros somos una generación ya camino al relevo. Y una de las misiones que tenemos es que antes de que nos retiren o nos retiremos, antes de eso haya una generación de relevo ya incorporada. Entonces son ellos. Por eso entonces es necesario que nuestros partidos, y por lo menos esa es la política de Alianza País, motivar a los jóvenes y llamarlo y a participar. Y sobre todo, cuando los jóvenes participan en Alianza País, nosotros somos muy celosos en que, de manera general, practicar la política en base a principios y en base a valores. Porque hay muchos, el problema no es ser joven o adulto, el problema es desde qué principios y qué valores se ejerce la política. ¿Y por qué? Porque si nosotros, un joven se incorpora a Alianza País y nosotros le enseñáramos clientelismo, él va a tener la visión de que el clientelismo es la forma válida. Nosotros tenemos que decirle no, la política se va por compromiso social, y se va a servir, y se va a dar. Y en ese sentido es una labor que hacemos para mejorar y cambiar esta sociedad y transformarla. Y cada uno de nosotros tiene algo que aportar para que eso pueda suceder. Doctor, uno de los problemas, en esta semana se han publicado varias encuestas de preferencia electoral y algunas que también reflejan la situación social del país. Sigue siendo, llamando mucho la atención el crecimiento de la delincuencia, la inseguridad, la falta de empleo, problema de educación. ¿Cómo focaliza Alianza País? Ninguno de esos problemas tiene salida mientras gobierna el PLD. Eso, ¿qué haría usted para enfrentarlo? Por tanto, la solución, el primer paso de solución es sacar al PLD del poder. Porque la maquinaria del PLD es una maquinaria corrupta, que depreda el Estado, que incluso utiliza los recursos que debiéramos estar utilizando en mejorar el sistema de salud, en crear mejores condiciones para combatir la delincuencia y la inseguridad, en crearle mayores oportunidades a los jóvenes.
en vez de los recursos que pudiéramos estar utilizando para eso, se están enriqueciendo de manera ilícita un conjunto de funcionarios, de representantes. Por eso es que insisto en que no hay salida a ninguno de los problemas que hoy enfrentamos mientras gobierna el PLD. Tal vez el problema que más agobia a la sociedad es el tema de la inseguridad y de la delincuencia. Y en ese problema debo decir que de fondo, mientras nosotros no seamos capaces de disminuir los niveles de pobreza, la falta de oportunidades en nuestras comunidades, en nuestros barrios, para nuestros jóvenes, que los jóvenes, mientras los jóvenes no tengan en nuestro país no solamente garantizada una educación de calidad que les desarrolle su creatividad y su talento, sino también que nuestros jóvenes tengan también la oportunidad, cuando tienen una profesión, cuando tienen sea un oficio o un oficio, que los jóvenes tengan también la oportunidad de un empleo. Tiene que haber una política nacional del primer empleo, porque a muchos jóvenes no le dan la oportunidad porque no tienen experiencia. Pero ¿cómo van a tener experiencia si no tienen una primera oportunidad? Claro. Entonces, una política nacional del primer empleo, de garantizar el primer empleo. Una política nacional que permita que todo joven que quiera una profesión técnica o acceder a una profesión tenga la oportunidad de hacerlo. Que hayan las políticas públicas para eso, que no haya un joven, niño, niña, adolescente que no tenga una formación de calidad, porque hoy día los países se desarrollan no solamente por la explotación de las materias primas, sino que es el desarrollo del talento y del recurso humano para explotar las materias primas. Por supuesto. Entonces, si no somos capaces de darle una educación de calidad a nuestros niños, niñas, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, entonces estamos perdiendo hoy día el principal recurso que tiene nuestro país, que es la gente. Claro. Entonces, ¿qué tenemos del otro lado? Que la falta de oportunidad, ¿en qué se convierte? En delincuencia, en inseguridad, se convierte entonces en hombres y mujeres jóvenes desorientados. Yo no me canso de repetir que en muchos barrios y en muchas comunidades el principal empleador es el narcotráfico. Sustentor de... Entonces, ¿qué futuro puede tener un país mientras haya autoridades que permitan que el principal empleador de nuestros jóvenes, de los que nos van a reemplazar a nosotros al cabo de 1 o 2 décadas, nuestros jóvenes sean precisamente empleados, que el principal fuente de empleo sea el microtráfico? Entonces, incluso esto es tan grave que las autoridades tienen ya contabilizado. Ellos hablan de por lo menos 40.000 puntos de droga. Pero sin ninguna opción tampoco. Están atrapados. Pero si la tienen contabilizada, ¿por qué no la eliminan? ¿Por qué yo insisto tanto en que hay que sacar al PLD? Señores, el PLD lleva prácticamente 20 años en el poder. Y en lo que hemos visto en estos 20 años es una criminalidad y una inseguridad que se incrementa. No tiene respuesta, ha fracasado. ¿Pero por qué es una de las razones de su fracaso? Es porque el PLD, sus gobiernos, no tienen autoridad moral para perseguir incluso la delincuencia, porque la propia sociedad los percibe a ellos como delincuentes de cuello blanco. Entonces, cuando hay un gobierno y un partido que no tiene autoridad moral, ni voluntad política, ni tampoco tiene estrategias correctas, entonces evidentemente es un país que va camino al caos y no hay salida. Con ese partido no hay salida. Tenemos que sacar al PLD del poder. Bueno, doctor, hay un tema que se ha puesto en relieve esta semana y es el pacto eléctrico. ¿Cuál es la posición suya y de Alianza País? Tanto con el pacto eléctrico como el pacto fiscal. Sí, pero vamos, mire, en primer lugar, nosotros
el pacto eléctrico tenemos ¿cuántos años? Bueno, muchos años discutiendo y buscándole salida. Realmente lo que nosotros siempre hemos reivindicado en este tema es que lo que le da sentido y hacia donde tiene que apuntar el pacto eléctrico es a garantizar, en primer lugar, que haya una rebaja para el consumidor de la electricidad, porque nosotros tenemos uno de las energías más caras de la región. Vamos a comenzar de la región, es decir, incluso con países con los cuales competimos en el DERECAFRA. Entonces, en ese mismo contexto, nosotros tenemos una de las energías más caras, y para el usuario, una de las medidas para el consumidor que tiene que reflejar el pacto eléctrico es una reducción del costo de la energía. Lo segundo es, el pacto eléctrico tiene que apuntar hacia que haya mayor eficiencia, un desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque no tiene futuro un país. No hay futuro en un país donde tengamos que vivir en la incertidumbre del próximo apagón, y donde cada pequeño productor, empresario, mediano, tenga que tener un sistema eléctrico paralelo que duplica los costos. A una planta eléctrica. Entonces nosotros necesitamos que el pacto eléctrico se traduzca en eso. Y en tercer lugar, otro aspecto que es importante es: no puede haber pacto eléctrico sin transparentarlo de Punta Catalina. Eso es porque eso es un aspecto, hay que auditar a Punta Catalina, y hay que establecer los parámetros. Nosotros no somos parte de esos que están en el pacto eléctrico, evidente, como partido, pero lo que le da sentido a nosotros, para nosotros, que se pueda firmar ese pacto eléctrico y lo que pudiera ser valorado por nosotros como un paso de avance, es que haya en esos tres aspectos, por lo menos, pudiéramos mencionar otros, que pudiera haber garantías en esos tres aspectos que he señalado: el costo de la energía, un compromiso para que haya un compromiso que permita la transparencia, que haya, si se paga, pues que haya el fin de los apagones y una energía eficiente, servida de manera eficiente, y también la transparencia, en este caso a través del caso de Punta Catalina. Y en el caso del pacto fiscal, bueno, la gente le teme al impuesto, más impuestos, más carga. Lo que pasa es que cuando es necesario, aquí es necesario hacer un pacto fiscal, porque pero para enriquecerse, para que lo que pasa es que no hacer un pacto fiscal implica que el gobierno siga actuando en la forma que lo está haciendo ahora, que es de manera permanente introduciendo nuevos impuestos, y de una manera digamos medalaganaria en muchos aspectos, por ejemplo, como acaba de pasar con los celulares, donde hubo un aumento de un 3% a un 8%, y originalmente quería que fuera un 20%. Era un 20% para que la presión para luego, bueno, pero entonces eso nos da una idea de cómo el gobierno está manejando el tema impositivo. Pero no hay un compromiso tampoco de reducir el gasto. Entonces, no hay forma de que nosotros podamos, parte de las ventajas que tiene un pacto fiscal es exigirle al gobierno la calidad del gasto. Sí, la calidad. Porque no hay lo primero que nosotros es decir, nosotros primero tenemos que establecer qué recibimos de impuestos y en qué se gastan nuestros impuestos. Y a partir de ahí, entonces, poder establecer qué impuestos pueden eliminarse o reducirse, y qué otros aspectos deben qué otros impuestos deberían entonces sustituir, y que haya equidad también, sobre todo porque el sistema que nosotros tenemos es de impuestos indirectos. Es decir, resulta, y no hay nada menos democrático que los impuestos indirectos. Cuando una persona compra una caja de fósforo, paga impuestos, no importa si usted tiene un ingreso de 1 millón
diario de pesos, o 100 pesos o usted recibe 1.000 pesos semanales, sí, o 100 pesos semanales. Es decir, el impuesto indirecto es un impuesto que no es sincero, no traduce la desigualdad económica de los actores, que es el caso del ITEVIS, que es el caso del ITEVIS. Nosotros pagamos un 18% de ITEVIS, pero eso se aplica entonces a todos los consumidores. Pero los consumidores no tienen la misma posición económica, no, y también pero que lo hay sanciona muchos, de manera exacto, igual. Que no es lo mismo una persona que vaya a comprar, pague unos impuestos, a una empresa que compre el mismo producto y esa empresa hace una evasión de impuestos. Entonces el pacto fiscal tiene que ser capaz de establecer primero regulaciones para la calidad del gasto, en qué se están gastando los impuestos que pagan los ciudadanos. Exacto. Para poder eliminar todo el despilfarro, las áreas de corrupción o de discrecionalidad que permiten esa corrupción, los altos salarios que se pagan en la República Dominicana. Aquí hay funcionarios ganando $500,000, 700,000 pesos mensuales, y más de 1 millón de pesos mensuales. Y todo eso es despilfarro. Y la medida de empleo son 10,000 pesos. Aquí tiene el Estado una nominilla, sí, que la reciben miembros del partido oficial solo por ser miembros del partido oficial. Aquí tenemos un barrilito en el cual los senadores reciben, oigan bien, $1 por cada elector. Y encima, sobre la base de un colchón de 450,000 pesos mensuales del barrilito, y a partir de ahí $1 por cada elector. Por ejemplo, Cristina Lizardo, que la senadora por la provincia de Santo Domingo, recibe prácticamente 2 millones de pesos por la cantidad de habitantes que tiene. Y Reinaldo Pared recibe 1,5 millones de pesos mensuales por el barrilito, para usarlo a discreción. Y entonces los diputados tienen su cofrecito para las habichuelas con dulce, para el Día de las Madres y para los reyes y cosas de este tipo. Es decir, nosotros tenemos que eliminar ese despilfarro de recursos públicos, y eso es parte de un pacto fiscal. Y luego tenemos que propender a que en ese pacto fiscal haya impuestos directos que afecten las ganancias, los beneficios, la ganancia de capital, y no que sea los impuestos indirectos dirigidos al consumo. Entonces, un pacto fiscal en ese sentido, nosotros somos partidarios y es necesario en nuestro país. Pero es importante el compromiso del Estado de reducir los gastos, que es algo realmente sorprendente. Pero para eso necesitamos un gobierno honesto. Porque no puede reducir un gobierno deshonesto y un gobierno que practica la corrupción y que despilfarra. No podemos esperar que va a hacer una reducción. Todo lo contrario, lo que pasa es que tiene una voracidad fiscal para poder mantener la clientela, para poder mantener todas esas distorsiones y todo ese despilfarro de dinero que hay en nuestro país. Bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo, doctor. Quisiéramos seguir conversando sobre temas tan importantes con usted. Solo nos resta agradecerle su participación esta noche, y a ustedes, amigos televidentes, e invitarlos a que no se muevan, que hay mucho más en Pulso Nacional. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Plaza Gráfica Dominicana ofrece al impresor nacional la más variada gama de equipos convencionales, digitales, piezas y materiales para las artes gráficas, flexo y vallas publicitarias. Representamos a los más prestigiosos fabricantes mundiales en prensa, preprensa, gigantografía, impresión digital y flexo. Plaza Gráfica Dominicana.
Soluciones completas a las necesidades del impresor dominicano. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Esto ha sido todo por esta noche en Pulso Nacional. Nos encontramos la próxima semana. Buenas noches.